Bienvenidos al maravilloso mundo de las letras, las palabras, los sentimientos y las emociones. Soy el profesor Wilson. En esta oportunidad estudiaremos la oración gramatical, sus clases y partes. Y empezamos de esta manera. La oración gramatical. ¿Qué es la oración gramatical? La oración gramatical es una unidad sintáctica que tiene sentido completo, pero también podemos decir, se escribe con letra inicial mayúscula y termina con un punto aparte o seguido. Tipos de oraciones gramaticales. Entre los tipos de oraciones gramaticales podemos encontrar muchísimas, pero por razones de estudio solamente mencionaremos en esta oportunidad dos. La primera, la oración simple, y la segunda, la oración compuesta. Una oración es simple cuando todos los verbos de la oración, sea uno o más, refieren al mismo sujeto. Por ejemplo, Wilson juega en el parque. El sujeto es Wilson y el verbo es juega. Y la acción del verbo solamente involucra al sujeto. Entonces, esta se constituye en una oración simple. También podemos decir, en este ejemplo, Wilson y Ruth juegan y se divierten en el parque. En lo que es el sujeto podemos encontrar a dos personas, Wilson y Ruth, pero juntos hacen lo que es el sujeto. Juega y se divierte serían dos verbos, pero los dos verbos hacen referencia e involucran al sujeto. Por tanto, también esta se constituye en una oración simple. Las oraciones compuestas son las que presentan más de un verbo conjugado hacia distintos sujetos. Por ejemplo, Ruth llegó tarde y la maestra se enfadó. En la primera cláusula hablamos de Ruth llegó tarde. Es la primera acción que involucra al primer sujeto, que sería Ruth. Y en la segunda, que afectó a la maestra, que sería esta acción que involucra al segundo sujeto. Por tanto, esta oración es una oración compuesta. También podemos dar este otro ejemplo que dice, la canción es muy dulce y a Ruth le gustó. Estamos hablando de dos conceptos. La primera, la canción es muy dulce, y la segunda, que no involucra al primero, que sería a Ruth le gustó. Por tanto, también esta es una oración compuesta. Partes de la oración. Entre las partes fundamentales de la oración podemos distinguir dos. La primera, que sería el sujeto, y la segunda, que sería el predicado. El primer paso para poder reconocer el sujeto y predicado en una oración es identificar el verbo. Antes de eso, debemos tener clara la idea de qué es el sujeto. El sujeto es la idea, persona, animal o cosa de quien se refiere en la oración. Repito, es la idea, persona, animal o cosa de quien se habla o se refiere en la oración. Para reconocer el sujeto en la oración, realizo la siguiente pregunta al verbo. ¿Quién? Si es singular. ¿Quiénes? Si es plural. Ejemplos.
Wilson juega en el parque. Estamos hablando en singular. Por tanto, la pregunta que aplicaremos al verbo que es juega será la primera. ¿Quién juega? Y la respuesta, Wilson, que se constituiría en el sujeto. Realizaremos algunos ejercicios para practicar. El profesor de lenguaje explicó en clases. El verbo es explicó. Y aplico la pregunta, ¿quién explicó? La respuesta, el profesor de lenguaje, que llegaría a ser el sujeto. En otro ejemplo, ellos asistieron a la clase de música. El verbo es asistieron. Aplico la interrogante, pero en plural, ya no en singular. ¿Quiénes asistieron? La respuesta, ellos. Por tanto, ellos se constituye en el sujeto de esta oración. ¿Qué es el predicado? Es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto o el estado en que éste puede encontrarse. Para reconocer el predicado en la oración, realizo la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Ejemplo, Wilson juega en el parque. Aplico la pregunta. ¿Qué se dice de Wilson? Y la respuesta, que juega en el parque. Por tanto, juega en el parque se constituye en el predicado. Realizaremos algunos ejemplos a manera de práctica. La mamá de Ruth cocinó muy rico. Aplicamos la pregunta. ¿Qué se dice de la mamá de Ruth? Respuesta, que cocinó muy rico, que se constituiría en el predicado. En otro ejemplo, ellos asistieron a clases. Aplicamos la pregunta. ¿Qué se dice de ellos? Y la respuesta, que asistieron a clases. Así como se ve en el gráfico, está remarcado con azul. Asistieron a clases. Y esto se constituiría en lo que es el predicado. Muchísimas gracias.